Gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días y me llevo una sorpresa. No pensaba que estaría Obdulia y José Manuel aquí. Teníamos pensado que estaríais lejos. No con el Señor, no. Aquí. Pero no teníamos pensado. Pensábamos que estabais en Granada. Vale, bueno. Ahí de eso. Bueno, pues antes de iniciar el tema, la reflexión que nos hacía Manuel sobre el mundo que nos rodea y las cosas que nos atraen o nos pueden también despistar, ¿verdad?, de las cosas del día a día. Venía comentando con mi esposa y con Carmen Serrano. Seguro que habéis escuchado a John Lennox, este científico, matemático, profesor de Oxford, que es un creyente cristiano que va por todo el mundo dando conferencias. ¿Y qué ocurre? Que él tiene muchas veces que rebatir precisamente con científicos de todo el mundo, principalmente del mundo anglosajón, pero también con científicos de Rusia y de otros lugares del mundo, ¿no? Y si veis alguna de estas exposiciones o de estos debates, veréis cómo intentan estos científicos que están en contra del cristianismo, pues dar precisamente pautas, guías a las personas para que rechacen el cristianismo, para que rechacen a Dios, ¿no? Y además lo hacen con mentes muy brillantes, evidentemente. Son científicos, son personas, profesores, la mayoría de grandes universidades. Pero a mí una de las cosas que me choca o que me hacen ver la grandeza de lo que hace Dios en su pueblo es que personas como nosotros, cuando te dan argumentos, ves que son tan débiles, argumentos de grandes científicos que te hablan de teorías, de posiciones que ellos entienden que están súper consolidadas y que no tienen ninguna base, que no tienen absolutamente ninguna raíz donde apoyarse. Y sin embargo las personas les aplauden porque son sutilmente convencimientos humanos que llegan a desviar. Entonces, si esto lo hacen grandes científicos, como decía José Manuel, cualquier cosa hoy en día, pensad que detrás de los medios de comunicación están las mentes humanas que están trabajando la psicología, la filosofía, las formas en cómo llevar cautiva nuestra mente a aspectos que nos aparten de lo que es la verdad, ¿no? Así que yo simplemente quería deciros que sí, que estoy muy de acuerdo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Pero lo que os quería decir es que cuando la gracia del Señor le guía en su Santo Espíritu, puede ver fácilmente estas cosas, vengan de grandes científicos, vengan de mentes muy desarrolladas, las podemos ver perfectamente. Dios escogió a lo que no es, ¿verdad? Y nos dio todo ese conocimiento. Así que ánimo y adelante. Hoy quería leeros primero, si me acompañáis en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 5, vamos a leer qué nos dice allí el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que tenían bastantes problemas, iglesias que son llevadas por el Señor, pero que necesitan edificarse, necesitan pues ser guiadas, instruidas, corregidas. Hoy en día, ahora que digo esto de la corrección, no sé, pero yo creo que se habla muy poco de la corrección, de lo que a veces las iglesias también tenemos en la palabra de Dios, cuando se tiene que corregir, se tiene que poner las cosas que Dios nos ordena para que todo concurra conforme. Yo creo que a veces hoy en día en nuestra sociedad que de la libertad de que a mí nadie me tiene que enseñar nada, ni decir nada, ni señalar, es un tema de verdad que es importante, la corrección. Esta iglesia necesitaba corrección. Corintio era una iglesia que estaba muy bien dotada,
tenía muchos dones y sin embargo era una iglesia que tenía que ser corregida. Y dice así, 1 Corintios capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, en mayúsculas, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voy a hablaros en esta mañana con la ayuda del Señor y con su guía de la mente de Cristo. Primero, quiero definir qué se debe de entender o definir como mente. No existe una única definición universal de mente, porque depende del campo desde el que se estudie, filosofía, psicología, neurología o ciencias cognitivas. Sin embargo, una definición que integra las principales perspectivas de esta sería que la mente es el conjunto de procesos y capacidades que permiten a un ser percibir, pensar, sentir, recordar, imaginar, aprender, decidir y ser consciente de sí mismo y del mundo. Es la actividad funcional del cerebro y del sistema nervioso que da lugar a la experiencia subjetiva, el pensamiento y la conducta. Esta sería una definición de lo que es la mente humana. Esta definición es sólida porque incluye tres aspectos fundamentales: el procesamiento de información, la experiencia consciente, el control del comportamiento. Desde distintas disciplinas se entiende así: la neurociencia, la psicología, la filosofía, las ciencias cognitivas. Todo esto engloba lo que es la mente del ser humano. Ahora, una definición, simplemente no quiero perder mucho tiempo en esto, una definición sencilla para que entendamos de qué hablamos en cuanto a la mente. La mente es el conjunto de procesos conscientes e inconscientes que surgen de la actividad del cerebro y hacen posible la experiencia, el pensamiento, las emociones, el aprendizaje y la conducta. Bien, una vez hemos definido qué es la mente, de qué vamos a hablar, el primer paso para que deberíamos analizar y descubrir con la ayuda del Señor Jesucristo es ¿qué quiere decir tener la mente de Cristo? Siempre basándonos en la revelación otorgada por nuestro Padre Celestial, vemos que cuando una persona natural pasa a una nueva condición espiritual, un nuevo nacimiento, es investida por la persona del Espíritu Santo, por lo que participa de la misma esencia de la divinidad. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos la palabra de Dios. En ella afirmamos nuestra fe y también nuestra experiencia mental, en todos los aspectos, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que una persona natural, cuando es investida por el Señor, se produce un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo está en ella y le participa de todas las cosas que tienen que ver con el Ser Supremo. Por eso os decía esta mañana que esas personas tan capacitadas, tan ilustradas, cuando hablan de las cosas esenciales de Dios, dicen auténticas cosas que a nosotros nos asombran que puedan tener esa capacidad
y decir esas, permíteme la expresión, necedades a veces, porque se basan a veces en cosas que no tienen ningún sentido. Bien, una vez vemos que, basándonos en la palabra de Dios, esto es lo que significa, y siempre vamos a la palabra de Dios para confirmar lo que ella dice, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, evidentemente, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en todo el poder de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por lo tanto, nos confirma la Escritura que cuando hemos nacido de nuevo, nosotros podemos poner todo nuestro ser en buscar las cosas de Dios. Para alguien diría, pero ¿tú qué te crees, pretencioso? ¿Cómo tú puedes alcanzar las cosas de Dios? Eso es lo que diría una mente natural. Nosotros, sin embargo, ¿qué decimos? Es que es Dios quien me traslada a esa visión y a ese estado donde puedo percibir todas las cosas de Dios. Bien, esto es lo que nos confirma la palabra de Dios. Lo segundo que debemos considerar es quién ha efectuado o capacitado al ser natural con el estado divino y con qué propósito lo ha hecho. Sabéis que el hombre natural, y esto miráis la historia, y veréis que hay filosofías de todos los tipos, religiones de todos los tipos, que intentan o han intentado y consiguen, hoy en día siguen intentándolo, acceder a lo que sería el mensaje divino, el conocimiento divino, por sus propios esfuerzos. Eso lo han hecho siempre y se sigue haciendo. Por ejemplo, ahora ha venido el Papa, ha estado en Madrid y en Barcelona y todo esto, y la gente lo sigue pensando que este hombre, por el hecho de tener ahí una vestimenta, unas cosas determinadas, pues consideran que este hombre tiene algún mensaje divino o algo extra fuera de lo normal, de lo natural, ¿verdad? Sin conocimiento, sin nada, y así sucesivamente. Hay filosofías donde nos dicen que si tú adquieres un conocimiento profundo de la mente, llegarás entonces al estado ya perfecto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros, los cristianos, lo que decimos es que hay alguien que ha efectuado en nosotros ese cambio, esa forma de poder llegar a ese estado, y no hemos sido nosotros. Y podemos confirmarlo. Cada uno de los que ahora tenemos la mente de Cristo, cada uno de los que ahora entendemos todo el mensaje de Dios, todo en el sentido de lo que Él nos revela, resulta que sabemos claramente que nosotros no hemos podido realizar esa transformación, no hemos podido por nosotros mismos adquirir esa gracia. Lo sabemos, ¿pero por qué? Porque lo hemos experimentado y nos lo dice y nos lo confirma la Escritura. Así que lo segundo que debemos considerar es quién ha efectuado ese cambio en nosotros, quién ha sido y con qué propósito. ¿Con qué propósito? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, hemos sido hechos conforme a la forma en que Dios ha querido crearnos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen. Por lo tanto, hemos sido hechos, hechura suya, en un modelo. ¿Cuál es el modelo que Dios ha escogido? Cristo Jesús. Sabéis que algunos tienen esa frase, que no está mal, que es llamarnos cristitos. Bueno, se puede decir esta frase y se puede decir cualquier otra, pero bueno, cristitos. O sea, hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claramente la Biblia define que es Dios el que ha obrado esa obra, que nosotros no hemos pedido nunca por nuestro hacer, por nuestro esfuerzo, por nuestro llegar a un conocimiento extraordinario, nunca. Ha sido la voluntad de Dios el que ha producido esa obra maravillosa. Primero a los Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, soberanamente. Por lo tanto, repetimos que vemos quién ha hecho la acción, con qué propósito y cuál ha sido la voluntad soberana de Dios. Yo le digo a mi mujer muchas veces no, le digo alguna vez que a veces los creyentes perdemos de vista cuál es el mensaje central, diríamos único casi,
central de la palabra de Dios. Cuando preguntamos a los creyentes, pues muchos dicen, bueno, es el plan que Dios estableció desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que en medio había un pueblo, que después vino Jesucristo y que hizo tal y... El plan de Dios, o sea, lo que está relatado en la Biblia, es la soberanía de Dios. En todo lo que hay en la Biblia, lo que se produce y lo que nos relata es la soberanía de Dios. Eso que los hombres luchamos en contra de Dios, o el hombre natural lucha en contra de Dios, es lo que está relatado en la Biblia. Así que todo lo que nosotros hemos recibido es por la soberanía que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Primero a los Corintios 15:38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla a su propio cuerpo, o sea, tiene su propio cuerpo. Por lo tanto, lo que vemos es que el único que ha podido hacer esa transformación, ese cambio, es Dios en su soberanía. Y esto lo tenemos clarísimo, los creyentes, ¿verdad? El mundo seguirá diciendo que no, que cada uno puede llegar por su esfuerzo, cada uno tiene que aportar no sé qué. La soberanía de Dios es la única que ha podido realizar este cambio. Con estas premisas vamos a definir entonces qué es poseer la mente de Cristo. Vemos que el soberano que la ha puesto es Dios y que además tiene todo su propósito en él mismo. Todas las cosas por él fueron hechas, todas. Y todas tienen un propósito que concluirán solamente con lo que él ya ha establecido desde siempre, desde la eternidad. Así concluirá todo. Ahora entonces, los cristianos sabemos que ya somos escogidos por Dios, Dios ha puesto la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Tenemos entonces ya un reto a cumplir. Una vez hemos nacido de nuevo, tenemos un reto a cumplir. Porque Dios nos ha capacitado, lo hemos visto en la Escritura. Él ha puesto en nosotros la mente de Cristo a través del Santo Espíritu que nos guía toda la verdad. Reto a cumplir, Colosenses 3:5. Haced morir, reto, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Reto a cumplir. Estamos capacitados por Dios, Dios es el soberano, Dios además quiere que cumplamos su mandato, lo que Él ha determinado en nosotros, y por lo tanto tenemos un reto a cumplir, y es hacer morir todo aquello que tiene que ver con el viejo hombre, ya que hemos sido puesto en una posición en Cristo, que es el nuevo hombre, y además hemos sido trasladados a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, si estamos en esa posición, tenemos un reto a cumplir y estamos capacitados. Efesios 6:12. Porque no tenemos además lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no solamente tenemos un reto con nuestra propia naturaleza, con nuestra condición caída, con todo lo que ya conlleva esa lucha, sino que además Dios dice, no, es que ahora vais a ser el objetivo de toda la maldad de aquel que yo permití que un día entrase en vuestra esfera. Y es Satanás con todas las huestes celestiales, con todo ese mundo que la gente no quiere ver, pero que estamos rodeados de él. Y resulta que nosotros ahora somos además su objetivo, el objetivo de la maldad que lucha contra Dios, contra la potestad, el que está en la potestad del aire. Resulta que ahora es sus hijos, los hijos de Dios, también tenemos ahora ese reto. Por lo tanto, reto a cumplir, hacer morir lo terrenal en nosotros, aquello que está en nuestras vidas, y también ahora somos el objetivo de todo aquel que está contra Dios. Por lo tanto, dos retos muy, muy importantes. ¿Cuándo entonces se alcanza la perfección teniendo la mente de Cristo? Es lo que algunos creyentes, pues, luchan en la vida. ¿Cuándo yo voy a alcanzar esa perfección divina? Ya que tengo todos los, he sido poseído por toda la armadura de Dios, tengo todo a mi disposición, Dios está por mí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos todo a nuestra disposición. Entonces, ¿cuándo se alcanza esa perfección? Teniendo la mente de Cristo. Vamos a ver. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
pero no tenemos todo de parte de Dios, no tenemos al Dios Supremo, no tenemos toda la disposición de Dios para con nosotros, y resulta que aquel que fue escogido por Dios, que podía sufrir tantas adversidades y seguir adelante, y queriendo buscar esa perfección, él mismo dice que se siente miserable porque él ve como su cuerpo, como todo lo que le rodea, aún tiene que arrastrarlo, tiene que luchar con ello. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este hombre que está, como digo, no solamente tiene todos los instrumentos, sino que además el mismo Dios, la persona de Jesús, le ha instruido, le ha indicado, le ha preparado perfectamente para la lucha que tiene día a día. Él dice que él ya no pretende decir que haya conseguido esa perfección, sino que deja atrás posiblemente derrotas de la vida cristiana y mira adelante para intentar alcanzar aquello por lo cual fue asido, para lo cual fue encomendado. Así que vemos que aquí hay como una contradicción. Muchos se podrían plantear que hay una contradicción. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Creyentes que han sido dotados con toda la armadura de Dios, con toda la gracia divina, que tienen acceso ni más ni menos que al lugar santísimo donde recoger toda esa potencia, esa gloria, esas fuerzas, esa capacidad. Resulta que no podemos decir que no tengamos pecado. Y si alguno, yo al menos, si yo dijese que no tengo pecado, dice que estoy engañando y sería verdad. Porque yo cometo pecados. Muchas veces hago cosas que sé que no le agradan a Dios y por lo tanto tengo que ir a arrepentirme, tengo que ir a buscar su perdón y ser restaurado, ¿verdad? Por lo tanto, una vez analizado esto, podemos afirmar, basándonos en la revelación bíblica y en nuestra propia experiencia, que nadie ha vencido totalmente a la carne, símbolo del pecado, en su paso por esta existencia terrenal, exceptuando al Señor Jesucristo en su condición de hombre perfecto y Dios eterno. Podemos confirmarlo. Nadie de los creyentes, desde el principio hasta el final, nadie puede decir que no ha sido derrotado alguna vez por el pecado, solo a excepción del Señor Jesucristo. Es así. Y esto no nos debe de desalentar o decir que entonces qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces la reflexión de un creyente en Cristo Jesús es que, como no, y esto ocurre muchas veces, como no alcanzaremos nunca en esta vida la perfección que Dios nos propone, nos relajemos y confiemos en que la gracia soberana de Dios nos restituirá y complementará todo aquello que nosotros no hayamos conseguido en la búsqueda de la vida de Cristo. Mucha gente al final puede derrotarse y decir, bueno, como está claro que por mucho que yo me esfuerce, que por mucho que yo tenga una negación en mi vida por servir al Señor, por serle fiel, santo, perfecto, resulta que no lo voy a conseguir, dejo que la gracia divina sea la que vaya complementando mi vida hasta que llegue a su presencia. Un poco, en otra esfera, el hipercarvinismo un poco era lo que decía, a ver, si Dios ya tiene predestinado en la salvación a todos los hombres que se van a salvar, no hace falta que les prediquemos el Evangelio, porque Dios al final los va a salvar, ¿verdad? Esto es un poco, llegaban a esta conclusión. Craso error, como sabéis, pero es un poco también lo que puede ocurrir en nuestras vidas. Como yo nunca voy a alcanzar esa perfección divina, me relajo y el Señor hará, ¿verdad? Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, quiere decir, el Señor lo ha dejado en su palabra como una determinación, escrito está. Sed santos, porque yo soy santo. Lo ha dejado escrito. ¿Yo puedo pretender decir, me relajo y el Señor añadirá? No. El Señor me dice que tengo que ser santo, como Él es santo. Entonces, aquí
¿Qué es? ¿Una contradicción? San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Perfecto? Rafa puede decir que es perfecto en todo. Pues dice el Señor que tengo que ser perfecto y tengo que ser santo. Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Los que estamos aquí y hemos nacido de nuevo, dice el Señor, que somos perfectos. Totalmente. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo que dice la Escritura. No nos dice relajaros, haced si podéis y si no, tranquilos, sentaros en el sofá, ver la tele o no sé qué cosa y ya está. Porque el Señor añadirá, no dice eso, escrito está. Tenéis que ser santos. Además, perfectos en todo. Entonces, a la luz de lo que hemos expuesto, podríamos considerar que la Biblia se contradice en las exigencias que Dios demanda de los hijos de su vida aquí en la tierra, con la revelación que el mismo Dios da en torno a nuestra incapacidad para lograr la perfección a que nosotros somos llamados. Es lo que nosotros diríamos, a ver, se contradice. Si por un lado nos dice que el que diga que no tiene pecado está mintiendo, el que diga que ya ha conseguido la perfección no es verdad, y resulta que el Señor nos dice que seamos santos y que seamos perfectos, ¿es una contradicción? Pues aquí es donde debemos destacar la implicación del Señor Jesucristo con sus hijos. Por un lado, permite que la naturaleza caída nos acompañe en nuestro caminar diario para mostrarnos por medio de la mente de Cristo las excelencias que vienen desde el trono de la gracia soberana para vencer cada una de las debilidades y tentaciones que nos puedan acaecer. Este es el sentido del tener la mente de Cristo. Es que la mente de Cristo, en cada una de las circunstancias que nos encontremos, nos va a determinar, nos va a hacer entender todo aquel planteamiento que he expuesto al principio que hace la mente. Observa, valora, racionaliza, hace y entonces obra. Esa mente de Cristo es la que va a hacer que a la luz de la santidad, de la justicia, de lo que es Dios en su esencia, nos va a hacer que cada cosa que planteemos delante la podamos juzgar y obrar conforme a su voluntad. Voy a poner solamente un pequeño texto que nos va a ayudar a entenderlo. Job 42:1. Vemos en el libro de Job desde el principio que este hombre intenta acercarse a Dios con toda su voluntad, con todas sus fuerzas, intenta agradar a Dios, intenta santificarse, intenta además ofrecer sacrificios no solamente por sus pecados o su condición, sino además por sus hijos. Es un hombre justo, humanamente hablando. ¿Qué dice Dios a Satanás? ¿Has visto a mi miembro, a mi hijo Dios, a Job, que no hay otro en la tierra como él, ¿verdad? Le acaece todo lo que Dios permite en su vida y llega un momento que Job dice, yo me gustaría ir hasta lo insondable, hasta allí donde se siente Dios, y entonces yo le expondría mi queja, yo le diría y él me tendría que responder. Hasta ahí llega su sufrimiento. Pero llegamos al capítulo 42:1 y dice la respuesta, una vez Dios le ha dado a Job que esté en su presencia, que pueda hablar con él, que pueda vislumbrar la gloria de Dios y que vea todo lo que en los atributos de Dios podemos percibir. Cuando Job ha visto esto, la respuesta es esta. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora mis ojos ven. En este relato, en este momento que Dios le permite a Job encontrarse con él, ¿habéis visto en algún momento que Job le recrimine algo a Dios?
¿Habéis visto en algún momento que que Job le hable de su sufrimiento, de lo que él ha pasado, de lo que él ha perdido, Nada. Cuando está delante de la presencia de Dios, se ilumina todo el ser divino en Job. Y ahora lo que él dice, ¿quién es el que me oscurecía mi pensamiento? Y yo pensaba que le podía decir a Dios según qué cosas. Ahora, una vez le veo, una vez estoy en su presencia, es cuando puedo entender las glorias de Dios, por qué permite, por qué hace, por qué. Eso es tener la mente de Cristo. Nosotros estamos muchas veces luchando con muchas cosas y esto podría ser así, podría ser de esta manera. Cuando nos acercamos a Dios, cuando dejamos que la mente de Cristo ilumine nuestro ser, entonces es cuando apreciamos las cosas de una manera totalmente diferente. Y es cuando entonces tienen un sentido que es el correcto para la vida que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tener la mente de Cristo. Tenemos que observar todo con esa mente que Dios nos ha puesto. Igual que a Job le permitió estar en su presencia y ver las cosas de manera diferente, nosotros como creyentes y poseedores de la mente de Cristo tenemos esa posibilidad continuamente de todo lo que nos acaece, todo lo que nos rodea, poder llevarlo a la presencia de Dios. Y Él nos hará entender cómo juzgar, cómo planificar, cómo sopesar todas las cosas que nos rodean. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No utilices tu mente solo, la mente carnal. Cuidado, porque esa te va a equivocar. Fíate del Señor. Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál? ¿Tu mente carnal? No, está trastocada por el pecado. Ya lo hemos visto. Con esa mente que Dios te ha dado, como nueva criatura, como nuevo ser en Cristo. A la Iglesia del Señor, que posee la mente de Cristo, le sucede lo mismo, que lucha con su día a día, pero cuando se deja guiar espiritualmente, lo que nuestro Padre Celestial nos muestra, deja empequeñecida toda la lucha que tenemos a nuestro alrededor. Cada día hay lucha, cada día. Y cosas que nos tocan el corazón, nuestra alma, que muchas veces yo le digo a mi mujer, hay cosas que no quiero ni ver porque me hacen daño. Es que son terribles, cada día, cada día, cada día. Si yo me dejo llevar por mi mente, por mis sentimientos, por como yo soy, todas esas cosas van a influir, como se nos ha dicho esta mañana, nos van a hacer caer. Yo tengo que acudir a la mente de Cristo, que Él me ha dado. ¿Para qué? Para ser vencedor en todas las cosas, más que vencedores, por medio de Él, en todas las cosas, ¿verdad? Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta debía de ser nuestro sentir. Todas las cosas que humanamente me pueden ser lícitas, ¿verdad?, las tengo por basura, con tal de obtener el conocimiento de Cristo. Por ser la mente de Cristo es tener la capacidad de someter cualquier cosa que nos sobreviene en nuestro día a día y discernir su origen, su propósito y su implicación para nuestra vida, la de los que y de las que nos rodean. Todo lo que nos influye no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todo el colectivo que está a nuestro alrededor. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A mí me apena mucho hoy en día ver en la iglesia, que se llama la Iglesia del Señor, cuántas cosas tienen que ver con un espíritu que sé que es satánico, que es demoníaco, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y sin embargo están siendo arrastrados. Ideas nuevas que entran. Y luego, ya no digo cuando se ejerce el poder de Dios, yo en el nombre de Dios y todas esas cosas. Y muchas veces los hermanos son arrastrados. Para muchos creyentes hoy en día, el fluctuar tanto en doctrina como en modos de vida que se apartan de las enseñanzas dadas por Dios en las Escrituras, tiene una raíz clara: no discernir lo que nos rodea con la mente de Cristo. Juan
7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuántos buscan su propia gloria, verdad? En las iglesias, cuántas sectas, personas que arrastran a tanta gente y al final solamente es para sacarles el dinero o para ser ellos los que sean alabados, ¿verdad? La conclusión sobre la posesión de la mente de Cristo sería que todo creyente nacido de nuevo le es incorporada en su esencia personal las capacidades esenciales del discernimiento divino para asumir y enfrentarse con todo poder a los ataques y circunstancias que arrastrará mientras camine como extranjero y peregrino por el desierto de la vida. Todos los creyentes poseen ese maravilloso legado que Dios nos ha dado, la mente de Cristo. Por esta causa, Dios puede demandarnos el no haber utilizado los recursos que Él nos ha otorgado para poder vencer en todas las circunstancias que nos rodean. Él podrá decirnos: ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no obraste correctamente? Es que yo no sé. Tenías mi mente. Podías utilizar mi mente. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, queridos hermanos, teniendo la mente de Cristo, tenemos todos los recursos a nuestro favor. Así, queridos hermanos en Cristo, cuando pases por una circunstancia que a tu parecer sea una derrota o algo inadecuado a tus pretensiones, busca el discernimiento con la mente de Cristo para ver si lo que está pasando o enfrentando es una batalla que Dios te ha otorgado para su gloria y para alabanza cuando estés en su presencia. ¿Cuántas veces nos sentimos derrotados? Es que no me han entendido, es que he sido rechazado, es que... ¿No sería que a lo mejor tenía un propósito Dios? ¿Cómo lo vas a descubrir? Yendo a Dios, yendo a Él, dejando que Él te hable a través de su mente y entonces a lo mejor enfrentarás esa batalla, esa circunstancia de manera diferente. Mateo 25:23, su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esas son las batallas que Dios quiere, las que a nosotros muchas veces nos parecen pequeñas, que... Mira, es que han dado a otro el puesto de no sé qué, no sé. A lo mejor el Señor te está dando esa batalla y esa batalla es la que te puede hacer buen siervo y fiel. Si utilizamos la mente de Cristo, este será el veredicto que Dios nos otorgará cuando estemos en su presencia. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, hermanos, cualquier circunstancia, por pequeña que nos parezca, aún muchas veces teniendo que estar a lo mejor en la soledad o en cosas que a nosotros nos parezca que no son las adecuadas, dejadlo en las manos del Señor. Buscad en la mente de Cristo su consejo, su guía, su dirección, y veremos muchas veces que aquello que nosotros no entendíamos resulta que es la gran batalla que Dios nos ha puesto en nuestra vida para glorificarle a Él. Por lo tanto, no desechemos todo aquello que Él pone delante de nosotros, pero enjuiciémoslo con la mente de Cristo. Si utilizamos la mente de Cristo, este será el veredicto que Dios nos otorgará. Así que, hermanos, de verdad, tenemos un gran reto por delante. Cada vez más dificultades, cada vez más ataques, cada vez seremos más señalados. Y nosotros, como cada día, nosotros con mi mujer tenemos un devocional, le oramos al Señor. Somos unos privilegiados. Están matando a miles de cristianos, están atacando a miles de personas por llevar el mensaje de Cristo. Somos unos privilegiados. Por lo tanto, no nos seamos derrotistas. Es que me miran, es que me señalan. No. Tenemos la mente de Cristo y todo lo podemos. Prediquemos el Evangelio. En la forma en que el Señor nos diga, no todo el mundo es un evangelista, no todo el mundo tiene un don determinado. En la forma en que el Señor nos ponga y nos diga. Venzamos la batalla, porque el Señor nos está esperando para darnos esa entrada, buen siervo y fiel. Que el Señor nos bendiga.